tremenda noticia en la tarde de ayer, este tema que ya, por supuesto, fue confirmado por la NASA, este exitoso impacto de sonda con un asteroide, este impacto de DART sobre Dimorphos a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Estábamos todos pendientes de ayer ahí a esta información. El objetivo de esta misión es intentar desviar la trayectoria del cuerpo celeste. Hay que esperar algunos días para que tras el análisis de datos se refleje lo que realmente ocurrió. Algunos expertos lo califican este episodio como épico. Por eso le agradecemos mucho a nuestro invitado, experto en astronomía, profesor de física de la Universidad Técnica Federico Santa María, el profesor Isaías Rojas. Hola Isaías, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Mauricio, Pablo, gusto nuevamente estar con ustedes. Igualmente, gracias a ti porque sabemos que interrumpiste una parte de una actividad académica con el fin de acompañarnos. Te queríamos tener acá en el Twitter Café con el fin de escuchar tu opinión, tu explicación, la trascendencia de este tema, Isaías. Bueno, nosotros conocemos la historia de los dinosaurios, ¿no? Esa historia se repetirá, sin ninguna duda. Probabilidad 1 de que esa historia se va a volver a repetir. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrirá? Y para eso, como no es posible predecirlo, lo que hay que hacer es estar observando y monitoreando constantemente objetos peligrosos que atraviesan la órbita de la Tierra, porque en algún momento la Tierra puede ir pasando justo por la trayectoria de estos objetos que pueden ser, rocas, son principalmente rocas o pueden ser núcleos de cometas, cosas de este estilo. Entonces, de acuerdo, una cosa es monitorearlos, pero ¿qué hacemos luego si nos enteramos que alguno efectivamente nos va a impactar? Esa es la pregunta, una pregunta tremendamente trascendental, porque si bien es cierto, nosotros como especie estamos haciendo lo suficiente como para poder extinguirnos por nuestros propios medios, nos podemos extinguir por un agente externo. Entonces, si bien es cierto, hemos visto películas de esto, el cine ha fantaseado bastante con esto, sobre las posibilidades de impacto. De hecho, el año pasado simplemente Netflix estrenó una película donde impactaba un cometa y el resultado siempre es el mismo, la extinción. Dependiendo del tamaño del objeto, efectivamente podría producir una extinción no solamente de la especie humana, sino que de todas las especies superiores que están viviendo sobre este planeta. Entonces, la pregunta es si tenemos la tecnología para poder modificar la trayectoria de algún objeto que sepamos que viene en dirección de colisión hacia la Tierra. Y esa es la trascendencia de lo que ocurrió ayer. Y es que algunos países pueden y quieren dedicar recursos a esto. Nosotros como país tercermundista somos expectantes, simplemente lo vemos por la tele. Pero hay países que dedican dinero justamente a este tipo de temas y a ver cómo es posible proteger al planeta. Porque finalmente si el meteorito cae, da lo mismo en qué lugar del planeta caiga, todo el resto vamos a estar igual de jodidos, independiente si uno vive en el hemisferio norte, en el sur o en un país desarrollado o no. Entonces la finalidad de esto era probar tecnología, para ver si lanzando un objeto, en este caso una pequeña nave, impactando uno de estos objetos si es capaz de cambiar la trayectoria. Uno puede hacer estas modelaciones teóricamente, pero lo importante es luego probarlo experimentalmente y ver qué tan bien funcionan los modelos. Claro, Isaías Rojas nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Muy clara tu explicación. Pablo está con nosotros también. Pablo, adelante. Sí, Isaías, no sé hasta qué punto se cruza el cine, las películas de cine con la realidad. Todos estábamos expectantes viendo esto, pero después viene un choque, se desaparecen todas las imágenes. ¿Es ficción o realidad? Porque uno podría decir, ¿cómo no había un satélite observando este impacto? Sí lo había, Pablo. Sí lo había. De hecho, una cosa es la nave que impactó, pero había una segunda nave, que es una micronave, una pequeña, que se llama LIACUE, que fue construida por la Agencia Espacial Italiana. Y esta nave es una pequeña nave satélite que grabó y fotografió no solamente el impacto, sino que luego el cráter que quedó. Pero ocurre que esta LIACUE, que es un pequeño satélite, manda la información por ondas de radio y eso se tarda, como son datos,
Cualquiera, por ejemplo, que tiene una conexión lenta en su casa sabrá que cuando uno quiere descargar datos requiere tiempo. Entonces, esa información va a llegar entre el día de hoy y mañana. Entre 1 o 2 días, uno espera que los datos que se van mandando por paquetes se logren rearmar acá en la Tierra para poder tener imágenes de alta resolución de lo que ocurrió realmente ahí. De hecho, la cámara que tiene esta nave, que se llama cámara Draco, es una cámara de alta resolución que ya fue probada en una misión que visitó Plutón en el año 2015, que es la New Horizons. Así que sí existía. Oiga, de esto de las ondas de radio, no me diga que uno de los observatorios que está en las alturas de Antofagasta va a recibir toda la información. No estoy al tanto si la frecuencia de transmisión es la misma que usan los radiotelescopios, pero eventualmente todas estas misiones tienen antenas específicas para comunicarse con estas misiones en diferentes lugares del mundo, porque recuerden que además la Tierra está rotando, ¿no? Entonces está mandando información y de repente la antena queda en el lado opuesto, gira y ya no queda apuntando hacia la dirección del satélite. Entonces hay antenas, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en Australia, en diferentes lugares del mundo, de manera que siempre hay un lugar para recibirlo. Ahora, no podría confirmar, a mí yo me daría por pensar que no son las antenas de los radiotelescopios las que lo reciben, sino que son antenas específicamente diseñadas para la comunicación con este tipo de naves y satélites. Oiga, y por último, fíjese que el impacto en la Tierra, muchos dicen que caería, digamos, otro satélite. No es el tema del hoyo, sino que con la velocidad que caería en la Tierra, ya saltaría muchas cosas hacia arriba. Por decir un ejemplo, se evalúa colocando en la región metropolitana, casi se desaparece completamente. Claro, bueno, depende del tamaño del objeto. Ya un objeto de tamaño de un estadio, por ejemplo, ya puede producir una extinción masiva. Y claro, produce una destrucción que puede durar décadas incluso, porque levanta una nube de polvo. Es cierto, se levantan rocas que van a salir, algunas van a volver a caer en la Tierra, pero otras incluso salen al espacio. De hecho, deben existir en la Luna y en Marte, por ejemplo, rocas terrestres producto de impactos que han ocurrido en el pasado, porque estas salen, escapan de la gravedad, quedan en el espacio y en algún momento terminan impactando, por ejemplo, a la Luna o Marte. Pero algunas de ellas efectivamente van a caer en algún otro lugar de la Tierra, que no tiene por qué ser cerca incluso del impacto. Pero lo peor de todo esto es que producen una nube de polvo que bloquea la luz del Sol. Y al bloquear la luz del Sol, entonces mueren las plantas y los animales que mueren de las plantas también mueren y se rompe la cadena alimenticia. Así que hay extinciones de masa, claro, pensando que son objetos de cierto tamaño hacia arriba. Oye, Isaías, tú fuiste muy claro al iniciar esta conversación. Esto en algún momento va a ocurrir. Incertidumbre total respecto de en qué momento, qué características tendría este tema que ocurrió ayer y que la NASA confirmó. Evidentemente se va a seguir desarrollando, pero ¿podríamos hacerle frente a una situación grave de este tipo, Isaías, en un mediano plazo? La respuesta es que no lo sé. No lo sé porque va a depender de la naturaleza del objeto, el tamaño del objeto y la velocidad a la cual se acerque. En las colisiones, porque estos son colisiones, en las colisiones hay dos variables de interés. Una tiene que ver con la cantidad de movimiento, es decir, asociado con la masa y la velocidad, y otra tiene que ver con la energía, que también está asociada a la velocidad, pero con la velocidad se llama el cuadrado de la energía cinética. Entonces, por ejemplo, para los términos energéticos, la velocidad es mucho más importante que la masa del objeto, pero no es la única variable. Entonces, y tampoco es lo mismo que nos impacte un cometa o el núcleo de un cometa que un asteroide, es decir, un trozo de hielo con sucio que una roca o trozos de roca, como se pudo ver ayer en el caso de Dimorphos, que este asteroide es un asteroide doble y Dimorphos es el satélite de ese asteroide, o el menor en realidad, porque es doble. Y con las fotografías que muestran Dimorphos es que algo así como una estructura de una pelota de escombro, algo así, de restos de roca y que están aglutinados por gravedad, pero depende, sí, de nuevo, depende de qué tan compacto es este objeto, depende de cuál es su velocidad, así que es difícil prever. Lo que sí era importante es que hay alguien, o por lo menos hay un país, o varios países, porque esto también tiene colaboración con la Agencia Espacial Europea, no solamente la NASA, están por lo menos probando tecnología, de manera que si es que esto llegara a ocurrir en fechas próximas, ya por lo menos hay un antecedente. Yo supongo que este tipo de misiones van a seguir ocurriendo en el futuro.
De hecho, la Agencia Espacial Europea va a lanzar una misión, creo que no recuerdo si el 2024 o el 2025, exactamente este mismo sistema de asteroides para estudiar qué es lo que ocurrió después del impacto. Porque lo que se quiere saber en realidad es si es posible cambiar la órbita de este satélite. Es decir, si con el impacto se acercó un poquito o se alejó un poquito de la órbita que tiene, porque a partir de eso se puede obtener información valiosa para cambiar la trayectoria de otro objeto que la Tierra es pequeña, todo esto, considerando en el espacio, la Tierra es muy pequeñita y a veces basta un pequeño empujoncito de este objeto por un lado para que pase por el lado de la Tierra y no le impacte. De hecho, en los últimos años varios objetos han pasado entre la Luna y la Tierra y no han impactado a la Tierra. Claro, qué apasionante tema. Escuchábamos al profesor José Massa ayer, estimado Isaías, y dentro de toda la explicación respecto de esta situación, él insistía en que hay que apurar el tranco para que el hombre llegue a Marte con el fin de estar allí explorando otro planeta, en definitiva, Isaías. Sí, yo pienso diferente que el profe Massa, lo he manifestado creo que en algunas ocasiones que hemos conversado incluso acá. El problema de llevar seres humanos a la Luna o a Marte, en Marte principalmente, es que la gravedad de estos dos objetos, de la Luna y de Marte, no es la misma gravedad terrestre. Y eso va a significar que las personas tengan una pérdida muscular y ósea que las va a hacer inviables de que vuelvan a regresar a la Tierra, porque no van a tener o van a requerir tratamientos extremadamente extensos para poder recuperar esa masa muscular y esos huesos. Pero además, en el caso de Marte, en Marte no hay un campo magnético global que le proteja de la radiación. La Tierra tiene un escudo que protege de la radiación ionizante y entonces las personas que vayan a Marte van a terminar con graves enfermedades como cánceres de distintos tipos, producto de la exposición a esta radiación. Entonces, esto de colonizar Marte con seres humanos vivos, trasladándolos allí, a mí me parece que es más de la ciencia ficción que algo real. Lo que sí, la exploración, por supuesto que puede ocurrir, pero no necesariamente con seres humanos vivos. Entonces, en este caso, ¿es relevante? Sí, por supuesto que sí, porque hay que tener dónde escapar, pero no tenemos la tecnología todavía para, por lo menos, colonizar. En el caso de la Luna, que de hecho discutimos hace poquito de la misión Artemis, que está todavía por lanzarse, en el caso de la Luna se piensa que se va a colonizar bajo la superficie, en las cavernas, porque en esos lugares se va a estar protegido de la radiación. Pero sin embargo hay algo del cual no vamos a poder adaptarnos, que es justamente la gravedad. O sea, un ser humano que nazca en la Luna o en Marte va a desarrollarse en condiciones de gravedad diferentes y nosotros evolucionamos para vivir en esta gravedad. Oiga, qué interesante, profesor Isaías Rojas, que nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, experto en astronomía, profesor de física de la Universidad Técnica Federico Santamaría. Profesor Isaías Rojas, como siempre, gracias por esta explicación, esta conversación tan actual de este episodio, que por supuesto toda la humanidad lo mira con interés y mucho asombro. Gracias por esta explicación. Mucho éxito, profesor Isaías Rojas, y estaremos en contacto en cualquier momento. Saludos a toda la comunidad de la Santa María. Muchas gracias por la invitación. Estamos al habla la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. El profesor Isaías Rojas también explicándonos estos procesos que ayer nos tenían ahí muy concentrados, tratando de entender, también de proyectar todo el avance de la ciencia en este tema tan clave para la sobrevivencia de nuestra especie.